Buenas tardes. Hoy estamos con Elizabeth Duval en la sala Borao del edificio Paraninfo de Zaragoza, antigua Facultad de Medicina y Ciencias, donde justamente ayer la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad firmó el primer plan estratégico para el respeto y la igualdad LGTB+. Elizabeth es escritora, filósofa y crítica. Licenciada en Filosofía y Filología Francesa en la Universidad de la Sorbona, en París, colabora habitualmente con multitud de medios y programas como Place y es autora de la novela Reina y del poemario Excepción, entre otras publicaciones literarias. Hoy ha venido hasta la capital aragonesa para hacer una presentación acerca de su último ensayo titulado Después de lo trans, sexo y género entre la izquierda y lo identitario. Nosotros somos Andrés y Lorenzo, formamos parte del colectivo Acción Rizoma de la Universidad de Zaragoza y queríamos agradecerte en nombre de todo el equipo que te hayas ofrecido tan generosamente después de la presentación que ya ha tenido lugar en la Malteadora para que te hagamos hoy una entrevista. Entonces, bueno, lo primero que diríamos es que en dicha presentación ya te han formulado algunas preguntas, pero dado que no la han grabado, habíamos pensado que, aunque fueran repetidas, igual podíamos formularlas de nuevo y eso. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacerte es la siguiente. En tu nuevo prefacio a la segunda edición de tu ensayo, moderas y contextualizas alguna de las afirmaciones de tu libro, como la de que estás hasta el coño de lo trans, diciendo que cuando hablas de lo muchísimo que te da igual lo trans, ello tiene bastante de pose y de autodefensa, como una posición en la que tomas... Esas son las fuerzas y cuerpos represivos del Estado. No les hagan ustedes caso. Bueno, como una posición en la que tomas distancia al hablar de tu vida y al elaborar tu posición, y también dices en tu escrito que no estás de acuerdo con la máxima de sobre lo que no define la subjetividad propia hay que callar, y que las personas trans no serían las únicas legitimadas para hablar al respecto ni deberían estar haciéndolo siempre. Entonces, ¿crees que el hecho de abrir el debate y que personas de todo tipo puedan participar ayudaría a romper ese círculo vicioso de la autorreferencialidad forzada de las personas trans? Bueno, muchas gracias primero al colectivo Acción Rizoma por la invitación. Creo que hay una cosa, y sobre todo hay una cosa intencionada en el debate que hay actualmente sobre la ley trans, que es el hecho de cuando, por ejemplo, en la sexta, en el objetivo, se habla del debate del borrador, del proyecto de ley, se lleva como a supuestas representantes del feminismo por un lado y luego a mujeres trans por el otro, ¿no? Que es el caso de Carla Antonelli o de Marina Sáenz Echevarría. Y cuando sucede esto, se transmite una imagen como que el conflicto que se está dando en temas como la legalidad, que son temas en realidad muy banales o que no son temas que estén tan en profundidad, está enraizado en una especie de conflicto entre las mujeres trans o las personas trans y el feminismo. Como si el feminismo fuera también un bloque hegemónico que no contara con sus propias divisiones, con sus propias diferencias en su seno que hacen que no todo el mundo comparta la posición quizá transexcluyente o que no todo el mundo tenga el mismo punto de vista en relación con la ley trans. Y es algo que yo comenté antes de que me suspendieran la cuenta de Twitter en momentos recientes y me quedara sin esa cuenta, ¿no? Parece que como toda la gente que desde la filosofía tenemos como algo de portavocía pública en el tiempo reciente, ¿no? También Ernesto Castro, que ya no está en Twitter, aunque estuvo hace un tiempo, o yo, nos excluyen de esta especie de ágora pública. Y por cómo funcionan los procesos de Twitter, no sé si voy a estar excluida durante unas semanas, ya son unas cuantas semanas, o unos meses, o incluso un año, un par de años, porque su servicio de atención al cliente es bastante deficitario y bastante lamentable. Pero fundamentalmente se transmitía la idea en esos programas, en el programa de La Sexta, en el resto de debates que se hacen sobre la ley trans, de que hay un conflicto profundo entre el feminismo como una idea única que no admite variaciones o que no admite otras ideas troncales o que no hay un feminismo de clase y un ecofeminismo, un feminismo radical e incluso un feminismo liberal a la ciudadanos contra el transactivismo. Sea lo que sea que suponga ese transactivismo, que yo discuto también dentro del libro si es una idea como que realmente tenga algún tipo de sentido. Cuando yo creo que algo de lo mejor que podría suceder a este debate sobre la ley trans en la actualidad sería precisamente que mujeres cis, feministas, a favor de los planteamientos de la ley trans, expresaran su opinión o hablaran sobre este tema. En el ensayo critico esto mencionándolo como la posición identitaria en el discurso, hablando de cómo esa posición identitaria tiene como consecuencia o
reverso un poco perverso el hecho de que no solamente se nos exija a la gente que pertenecemos a subjetividades minoritarias, y no ni siquiera minoritarias, sino que se decía también en la charla de esta mañana que en relación con las mujeres, siempre que se habla de algún tema, lo que interesa es como su posición en cuestiones feministas, su posición en cuestiones ligadas a la identidad de la mujer, que se expresen sobre aquello que las diferencia y no sobre aquello que son universalidades o que son grandes conceptos, ¿no? Que son como grandes temas de la literatura o de la filosofía, como el ser, su existencia en el mundo, cuestiones aparentemente más neutrales. Siempre se exige esa diferencia y siempre se exige el posicionamiento en relación con esta diferencia. Comentaba esta mañana, ¿no? Y creo que la repetición es necesaria porque es importante que cuando fui a Barcelona a promocionar el poemario Excepción, que trataba sobre las revueltas en Cataluña y en Barcelona particularmente, después de la sentencia del juicio del Procés contra los líderes independentistas catalanes, en unas entrevistas yo hablaba de esos temas, claro, porque eran relacionados con el poemario, pero también me preguntaban sobre cuestiones de feminismo, cuestiones de género, y aunque fuera un medio independentista catalán de izquierdas, los temas sobre los cuales versaba el titular de la entrevista era la cuestión de la abolición del género. Y el titular era Elisabeth Duval, el género no se abolirá, ¿no? Y el sentimiento del que parte también este ensayo, en gran medida, es la cuestión de no me dejan en paz en relación a esto, no me dejan desarrollar ningún tipo de otra cosa, los planteamientos que tenga sobre la poesía política o la poesía programática que están dentro de Excepción, o sobre la posibilidad de revolución o distintos cambios dentro del sistema, quedan más o menos relegados a un segundo plano y lo que interesa es el género. Es una cosa que me repateaba o que me ofendía muy profundamente. Lo enseño también en el tercer capítulo, cuando hablo de esta cuestión de la tolerancia y siempre la tolerancia, siguiendo a Pasolini, como un concepto puramente nominal o que no existe algún tipo de tolerancia real. No existe una tolerancia que olvide cuál es la diferencia de aquella persona que desde una minoría, una subjetividad marcada por algo, está enunciando esa diferencia o está marcándose como diferente respecto a la mayoría. Y eso no me interesa, y es algo que he verbalizado, no solamente en el libro, sino en multitud de otras ocasiones, también cuando hablaba de este artículo que escribí para Vice a principios del año pasado, contra la cultura queer, donde hablaba de esos micronichos del mercado, en el mundo editorial o en el mundo cultural, que se construyen en torno a los productos queer, los libros sobre lo queer, incluso el arte queer medio comercializado, ¿no? Donde es un microgueto de consumo interno, donde personas que muchas veces también producen, consumen estas cosas. Y esto no solo se produce en lo queer, ¿no? Sino también en mundos aparentemente más amplios, universales, como la poesía, que también es un gueto en el que se mueven cantidades absolutamente ínfimas de dinero que no le importan prácticamente a nadie o que son absolutamente irrelevantes, ¿no? La poesía es una cosa que en España no tiene ninguna importancia. Pero lo queer era como muy señalado porque el interés estaba en eso y en la constante afirmación o referencialidad a lo que era esa diferencia. Y eso no me interesa también porque me parece muy poco ambicioso en relación a lo que se hace en la literatura en general desde posturas aparentemente más universales, ¿no? o más canónicas. Me parecía en ese artículo, cuando lo expresaba, que era mucho más interesante intentar disputar ese lugar que tenía en lo universal la subjetividad como puramente masculina o de hombres blancos direteros de cierta edad que alcanzaban unas cotas de importancia dentro del mundo literario superiores o no tan marcadas como las serían las de las mujeres, intentar superar eso o superar esas dicotomías o esas divisiones me pareció siempre más interesante que intentar superar las meras diferencias o intentar hacer más referencia o más hincapié en esas diferencias en sí mismas. Y creo también con Después de Outlands, buena parte de la intención es un poco elaborar este libro ahora, publicarlo, hablar sobre temas de lo trans durante este año de 2021 y ya en 2022, cuando me pregunten sobre el tema, por fin poder decir, bueno, pues está este libro al que se puede recurrir, al que se puede hablar, se puede consultar. Aquí me he posicionado en relación a buena parte de esos debates, que por la mediocridad también del debate público en relación con esas cuestiones no creo que avance mucho más. O sea, yo creo que en profundidad el debate sobre lo trans no va a llegar a ser más profundo que lo del libro, con lo cual
Mi posicionamiento está aquí, yo me coloco en este punto, no sabe, no contesta, léame si le hace falta, que también, como sabemos cómo funciona el periodismo cultural, muchas veces se hacen entrevistas o se hacen presentaciones o conferencias sin haber leído el libro del cual se está hablando, simplemente porque los periodistas culturales no tienen el tiempo de leer cualquiera de los libros y se leen como la contraportada, ni siquiera la primera página, como decía en un primer momento de la presentación. La primera página amenazo directamente con agresión física a la próxima persona que se refiriera a mí como activista trans, ¿no? Amenazo con cómo me encantaría pegarle una hostia. E igualmente ha habido gente, incluso y con eso, ha presentado una entrevista a mí hablando de la joven activista trans Elisabeth Duval, pero creo que no va a llegar a mucho más allá y que dentro de un año, con algo de buena fe por mi parte o con un poco de optimismo, porque no creo que estas divisiones identitarias fácilmente se superen, podré intentar esquivar o eludir o ser más o menos elusiva con la cuestión, ¿no? Que era lo que me parecía realmente interesante también a la hora de elaborar este libro. Bueno, pues has hablado de un montón de cosas después de la pregunta, entonces quería reconectar con una a raíz de eso, del no tener que escribir ya más. Aquí está mi libro, una vez después de publicado y promocionado mi ensayo, y dedicarte a escribir y publicar e investigar sobre otras cuestiones literarias o del tipo que sea. Entonces, quería hacerte una pregunta en relación a lo canónico, ¿no? Y a Harold Bloom, del cual mencionas varios de sus nociones, alguna de manera explícita, ¿no? Como la angustia de las influencias, y otra de manera más implícita, ¿no? Como el creative misreading. Entonces, te quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo gestionas tú esa posible angustia de las influencias? Haces una referencia al principio, ¿no? De que te gusta un poco jugar con ciertas o sea, ponerlas a tu favor, ¿no? A jugar a tu favor, pero aún así, ¿cómo haces para lidiar con toda esa cantidad de obras, autores, autoras que te han podido influir y te siguen influenciando? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, con respecto a este fantasma, ¿no? de la identidad y de la autorreferencialidad, temes que aunque tú les digas la respuesta que acabas de esbozar, y en tu trayectoria, que va a ser probablemente, ya si con 20 años has publicado ya 3 obras tan diversas y se anticipan, porque luego te quería preguntar acerca de las siguientes, se anticipan ya otras 2 nuevas en el horizonte como mínimo, y probablemente esto, pues vamos, con el paso de los años y tal, pues es que no sabemos dónde vas a llegar, pero bueno, seguramente muy lejos. Entonces, la otra pregunta es, ¿temes que aunque tú progreses intelectualmente, madures mucho y generes y produzcas un montón de obra muy diversa, que la sociedad te siga reconociendo solamente por esas obras o alguna en concreta y se queden otra vez con eso y te apresen bajo esa etiqueta nuevamente, ¿no? Esto era una cosa que planteaba respondiendo primero a la segunda pregunta que has planteado, ¿no? Después de lo trans, y sí me decía que realmente es un ensayo, ¿no? No por tirarme el pisto a mí misma, pero que está muy bien hecho, que está bastante bien escrito. Y cuando haces algo que está bien, y que no solamente está bien, sino por circunstancias socioculturales puede tener cierta relevancia, tienes siempre como un tipo de miedo a que, más que la trascendencia de cosas posteriores, por una multitud de factores dentro de lo literario, sea eso lo que quede, lo que permanezca, ¿no? Que intentando despojarme yo de lo trans o escribir una obra que me permitiera desligarme de la cuestión trans, porque esa obra de repente se convirtiera en obra de referencia, acabara incuestionablemente ligada a la cuestión de lo trans. Y esto me une como con algunas reflexiones que planteaba sobre qué es el éxito literario en nuestros días, más recientemente, donde decía que el éxito literario consistía fundamentalmente de 3 factores o 3 posibles vías del éxito, muy claramente nominables, pero que ninguna de ellas era como demasiado romántica o demasiado idealista, ¿no? La primera era que tu obra literaria, filosófica o conceptual pudiera ser utilizada como arma arrojadiza o instrumento para tener la razón en la tertulia sociopolítica. Y creo que esto no se ve solamente, o no se ve tanto con Después de lo trans, porque es particularmente difícil de coger como arma, y hay como intentos más o menos fallidos de bastantes bandos por intentar utilizarlo como arma, pero incluso en novelas o en libros mucho más banales, donde
como una parte de izquierda tradicionalista o incluso una parte de la derecha socialmente conservadora intenta ahora recientemente instrumentalizar, utilizar como arma feria, por ejemplo, de Ana Iris Simón, es una cosa que está muy presente y que gran parte del éxito de los libros se debe a su utilidad como instrumentos de tertulia sociopolítica o tertulia sociocultural, porque la cultura o la literatura es una cuestión menor, interesa a la gente del mundillo, interesa también a la gente de la universidad, interesa a la gente de filosofía, de filología, pero más allá de eso, ¿no? Yo pensaba también en la recepción del libro, me decía que después de lo trans, gran parte de mi público objetivo eran como estudiantes de filosofía, porque era como la gente que podía ser interesada y leer este ensayo, pero que otra gente quizás siempre tenía un interés por ello de un modo mucho más banal. Ese es un tipo de los éxitos posibles. Otro era que se te concediera una parcela o algún tipo de espacio dentro del mundo de lo literario en lo cual pudieras publicar de manera sostenida a lo largo del tiempo obras y se siguieran publicando y seguirán teniendo cierta recepción y cierta atención por parte de los medios de comunicación. Y el tercero, que es quizás el más banal, el más vulgar de todos ellos, es que tu personaje, tu marca personal, pasara a valer dinero, pasara a tener algún tipo de valor dentro del mercado capitalista, ¿no? Y eso me parece interesante también como manera de estudiar cómo funcionan las dinámicas de lo literario, que son muy poco romantizables, son muy tristes en la actualidad, porque lo literario está plenamente subsumido a cuáles sean los intereses sociopolíticos por una parte y los intereses meramente de la economía microcapitalista. No la llamaría capitalista puramente, porque el mundo, la literatura o de los libros mueve tan poco dinero que me parece como una opción mejor llamarlo microcapitalista, ¿no? Es casi un comercio de proximidad, incluso si hablamos de grandes editoriales como Penguin Random House o como el Grupo Planeta, sigue siendo un comercio de proximidad en la cantidad de ejemplares que vende, incluso de libros que son bestsellers. Si tienes herramientas que te cuentan cuántos libros cada semana vende un libro concreto, cuántos ejemplares se venden de cada libro concreto, son cifras muy tristes, son cifras que atestiguan sobre cuál es la realidad de ese sector editorial y me parece siempre como positivo intentar dar una expresión más o menos realista de la cuestión. Después de lo trans, la primera edición son 2000 ejemplares. Hemos ido muy rápidamente que hacer segunda edición, pero con la primera y segunda son 4500 y 4500 personas que no lo lean, porque no se trata de que la gente que compra un libro lo lea. Hay una inmensa cantidad de gente que compra los libros, seguramente no los lea o haga lecturas completamente superficiales de ellos. Es una mayoría, pero que se vendan con 1500 ejemplares ya es un exitazo o ya es un éxito tremendo, lo cual tiene que servir como statement o como información sobre cómo está realmente ese mundillo y cómo se trata realmente de repartirnos las migajas un poco entre nosotros. Y luego sobre estas cuestiones que planteabas en el primer momento, sobre la angustia y la influencia, u otras concepciones de Harold Bloom de maneras más general, creo no solamente en la teoría, sino también, sobre todo, desde la política. Muchas veces en política se instrumentalizan o se convierten en arma concepciones de conceptos políticos o de teorizaciones aparentemente complejas en un primer momento o que tienen cierta complejidad, pero que a la hora de convertirlas en instrumentos para vehiculizar algún tipo de discurso político no tienen tanto recorrido, no se fundamentan en cosas que realmente tengan una base teórica sustentada o bien fundamentada, ¿no? Y en esos casos, en el caso de la política, parecen no provocar ningún tipo de angustia de la influencia o no hay ningún estrés en diverger de lo que sería una lectura apegada a los textos, una lectura cercana de lo que dice cada gente, ¿no? Y creo que Después de lo trans, en cambio, sí que hay una voluntad de hacer close reading o hacer como lecturas atentas de varios textos, no solamente de Paul Preciado, por ejemplo, sino del feminismo filosófico, incluso de Richard Rorty en relación con Daniel Bernabé. Pero también uniéndolo con cosas que dice Harold Bloom y que dice Harold Bloom en Genios, incluso el momento en el que se malentiende o que no se comprende del todo lo que dice un autor, o que a partir de lo que diga un autor en una obra suya, más o menos canónica, se saca una noción que poco tiene que ver con su pensamiento, sino más bien con la recepción o cómo se está interpretando,
esa recepción puede ser rica o puede ser nutritiva en algunos aspectos, ¿no? Que me recuerda un poco también a la defensa que hacía Felipe Martínez Marzoa cuando le recriminaban como un exceso de apología del recurso a la etimología o a cuestiones etimológicas en filosofía, ¿no? Y es que él decía esta cosa de es un instrumento para vehicular ciertos argumentos, pero el foco de la cuestión no está en que tengan ciertas raíces en el latín o en el griego, sino que serían conceptos que igualmente, si no lo tuvieran, serían defendibles y serían postulados que se sirven de esas etimologías como instrumentos retóricos, pero que pueden defenderse como ideaciones o como planteamientos sin tener recurso a esa cuestión etimológica o a lo que sea, el origen de la palabra en latín o a qué palabra se aproxime, de qué palabra esté más o menos en vecindad semántica o lexicográfica, ¿no? Con lo cual yo creo que los caminos también para teorizar cosas pueden ser más interesantes y pueden ser más complejos y que muchas veces cosas que vamos a hacer pasar por fundamentales a nivel teórico, a nivel conceptual, realmente relevan más simplemente de una cuestión de retórica, ¿no? Y que puede ser criticable en muchos casos. Hay un momento en el libro en el cual el crítico apreciado por su etimología o por la etimología de sus conceptos, hablo de cómo cuando él plantea la potentia audendi o el dildo no tiene tanta divergencia, por ejemplo, del goce lacaniano, o incluso en el caso de Deleuze y Guattari, no tiene tanta divergencia de las máquinas deseantes, de lo que sea el deseo de esos cuerpos. E incluso es un concepto que etimológicamente es menos potente. Dildo, de diletio, una especie de placer o consideración en alta estima de algo. También en relación con el suplemento de Derrida, no tiene tanta complejidad, no tiene tanta polisemia, no puede servirnos para tanto, ¿no? Y sin embargo, en filosofía reciente parece que por encontrar las formulaciones más marketingianas o más fácilmente vendibles o más interesantes de algunos conceptos, acaban teniendo mucho más alcance, ¿no? Y me parece que tiene su valor criticar aquello que por intentar reinventar la rueda, pero sin estar realmente reinventando nada, porque te refieres a conceptualizaciones que ya han sido hechas, que ya han sido elaboradas en un pasado, lo que se intenta hacer pasar por nuevo. Paul Luque, en su ensayo de las cosas como son, el premio Anagrama de ensayo del año pasado, recupera esta noción de la historia del pensamiento o la historia de las ideas un poco como una noria, donde los pensamientos van volviendo, van y vienen con el paso de las épocas, algunas ideas que habían desaparecido como de repente vuelven a estar en el medio del debate, ¿no? Y creo que es algo que realmente, sobre todo el estudio de filosofía o de filología, sirve como una cura de humildad en todos esos aspectos, de concebir que realmente hay muchas pocas cosas nuevas o que muchas cosas ya están intuidas en pensamientos anteriores, y llegar a saber eso y sentir menos angustia tanto de la influencia como de la repetición, como de repetir algo que ya se ha dicho, ayuda también a curar una especie de degeneración actual de los debates, donde, por ejemplo, en el caso de Bernabé y Rorty, después en el libro, como debate sobre la izquierda cultural o izquierda identitaria izquierda apegada a las cuestiones de justicia social o redistribución económica, encuentran formas mucho menos argumentadas, mucho más deficitarias, mucho menos complejas y mucho más simples como para repetirlas como si fueran mantras o argumentarios en la actualidad, porque hemos como olvidado cuáles eran los referentes, hemos olvidado pues, debates entre Judith Butler, Nancy Fraser, de reconocimiento, redistribución. Yo creo que está bien, aparte de no tener miedo a interpretar mal o leer mal a los autores, también reconocer que hay una genealogía que hay detrás de las ideas y que muchas ideas no son nuevas, y admitir que no hay tanto interés en buscar constantemente la novedad o lo radicalmente nuevo, sino en aceptar la repetición y toda la herencia que hay detrás, y que con frecuencia, ¿no? Incluso haciendo ese tipo de ensayos, como ignoramos buena parte de esa bibliografía. Creo que es uno de los ejercicios como más ricos de humildad o de honestidad intelectual que puede procurarte el estudio filosófico o el estudio literario. Sí, sí. Pues con respecto a las etimologías, así como uso o malversación, ¿no? Y estaba pensando también en cuando mencionas acerca de la bastardización del término materialismo. Y luego, bueno, tenía otra pregunta, pero es que me las estoy saltando porque no vienen al hilo, sería ya romper mucho la estructura,
que estaba pensando hacia el final una referencia, ¿no? Y ya que estamos hablando de Ernesto Castro, casualmente, que haces una referencia en la que dices que Ernesto Castro, a tu juicio, no ha aportado tanto como filósofo, sino más bien como divulgador. De Luciana, ¿no? Sí, eso es, como creador de conceptos. Entonces, con respecto a todo esto, pues la pregunta era si de verdad crees que que Ernesto Castro no ha aportado nada nuevo o... No, quizá no como concepto así marketingiano y tal, pero tampoco quedándonos en lo puramente doxográfico, ¿no? De historiador de la filosofía. Si verdaderamente crees que no ha aportado ningún tipo en el ámbito o en el área que sea o alguna perspectiva nueva, y si tú crees que lo has hecho hasta el momento en algún... Sí, Bueno, Ernesto en un debate en un directo muy reciente, ¿no? Decía, Duval es amiga, así que nuestras perspectivas no van a ser del todo objetivas, pero creo que la cuestión de hablar de Ernesto, más que como creador de conceptos de la revolución, como una gran labor de divulgación e historia de la filosofía, creo que no es algo necesariamente negativo, igual que hablaba antes, ¿no? De la importancia de aceptar la genealogía y la bibliografía que hay detrás, como la difusión de eso, y sobre todo la difusión de eso a un público que antes no estaría tan implicado, una implicación mayor dentro de la filosofía, sí que me parece algo mayor o algo que tiene muchísima importancia, ¿no? De ninguna manera me gustaría a mí menospreciar la figura de Ernesto o tener cualquier tipo de soberbia o de superioridad por mi parte hacia Ernesto, al que, como ya repito, ¿no? Yo aprecio mucho, no solamente en lo personal como también en lo intelectual. Me parece que es muy difícil la labor de la filosofía como elaboración de conceptos, también porque es muy fácil caer en otra cosa que es en la elaboración de conceptos superfluos o elaboración de conceptos que no contribuyen nada al debate realmente, ¿no? Que yo critico en el momento del ensayo, que es un poco en lo que cae, a mi juicio, por el Preciado, con conceptos que no aportan nada ni al falo lacaniano ni al falo lesbiano de Butler, ni aportan nada al suplemento, sino que son como una suplementación un poco absurda de cosas que no tienen tanto recorrido, pero como por quedar más o menos un guay. Yo veía estos días una obra de teatro como en Barcelona o algún sitio donde había una frase de Pablo Preciado que dice algo así como: la revolución se está produciendo constantemente en todos nosotros, y que me quedaba como, joder, bueno, que la revolución se está produciendo constantemente no significa absolutamente nada, es una cosa completamente vacía y vacía de significado, ¿no? Y me parece que de hecho muchas veces el ejercicio, que puede parecer como más academicista o más doxográfico de puramente la divulgación de conceptos en tanto que historia de la filosofía, puede ser más sincero y más honesto, ¿no? Incluso a personas como de la juventud que tenemos Ernesto Castro y yo, que seguimos siendo jóvenes, ¿no? Eso me saca 10 años, pero seguimos siendo jóvenes los dos. El hecho de no haber elaborado como grandes conceptos me parece un ejercicio de sinceridad intelectual también, ¿no? Yo no creo que con Después de lo trans elabore grandes conceptos, y no considero tampoco que mi labor dentro del libro sea crear concepciones radicalmente nuevas, también por lo que ya he dicho ya, ¿no? Que concepciones aparentemente nuevas pueden ser increíblemente superfluas, increíblemente superficiales y absolutamente banales, ¿no? Creo que hay que cuidarse mucho de la banalidad y la instrumentalización que sea posible, ¿no? Pero eso no quita que sea divertido, como tanto las pullitas o no los semi-beef, ¿no? Porque en eso y yo nunca hemos tenido realmente algún tipo de beef, sino los guiños o medio provocaciones que podemos tener entre nosotros pueden ser más o menos divertidas, ¿no? Pero yo creo que lo interpreto también así, como un guiño cariñoso. Si no lo interpretara así, ¿no? Por ejemplo, no tendríamos la semana que viene una fecha para presentar el libro con él como moderador y como presentador, ¿no? Luego yo creo que hablar de él como una figura que haya tenido más relevancia como historiador de la filosofía o divulgador de filosofía que como creador de conceptos no es en absoluto un desprecio. Me parece que la labor de divulgación y de hacer historia de conceptos filosóficos es muy valorable y que no tiene nada de inferioridad con la creación de conceptos, sobre todo cuando en la actualidad existimos como agente que crea conceptos sin tener en cuenta la genealogía anterior.
Y creo que de hecho es preferible su postura a la que sería la postura de otros o la postura de Pueblo Preciado, por ejemplo. Porque de hecho hilas muy fino hablando de lo performático, lo performativo, que es un tema que generalmente se banaliza y se bastardiza en las discusiones televisivas, las discusiones en la calle. ¿Tú cómo, por ejemplo, podrías trasladar la esencia de significado del debate filosófico que hay detrás de esos términos a una explicación en la calle sin degenerar el término? Porque es difícil realmente. Claro, ¿no? Es muy complicado porque en la degeneración esta que se ha hecho, básicamente se ha hecho el desarrollo de Butler, sobre todo antes de cuerpos que importan, porque ya en cuerpos que importan o en prefacios posteriores, dedica una cantidad de energías muy grandes a intentar desmentir toda esa noción de lo performático como el género, como pura teatralización u obra teatral o puesta en escena, que está también muy relacionada con cómo ella toma ejemplos del drag y sobre todo con cómo esos ejemplos del drag son recibidos por parte de la gente y por parte de la teoría. Pero ella insiste todo el rato en cuáles son los fundamentos un poco de esta teoría de la iteración o de esta teoría del género como algo performativo, que tiene mucho más que ver con los actos de habla a la Austin o la construcción de realidades reiterativas, de realidades donde la misma iteración de esos actos o de esos comportamientos construye un sentido específico, que con una especie de puesta en escena teatral, porque el componente que tiene la puesta en escena teatral es un componente decidido o libremente elegido de antemano, ¿no? Antes de colocarte en un papel, tú estás en otra situación con anterioridad y eliges ponerte esa especie de máscara, ¿no? Pero lo que tiene lo performativo es que no tiene que ver con la agencia individual del sujeto, lo que el sujeto esté eligiendo, sino que el sujeto performa o hace cosas a pesar de sí mismo, a pesar de cuáles sean sus intenciones, ¿no? Cosas completamente banales, como en la manera de colocarse dentro de un espacio, dentro de una sala, la manera de ocupar el espacio, la manera de relacionarse con los otros, ya entran dentro de cierto rango de creación del significado. Y sin embargo, tanto de lecturas en los años 90 y después de Butler, como ahora, donde empiezan a resucitar esas confusiones entre lo performático y lo performativo, yo creo que más que porque se intente leer a Butler de manera atenta por bastardizaciones de las teorías o intentos utilizar políticamente algunas teorías, parece que se olvida todo esto, ¿no? Y me parece una pena que sobre todo esto, una de las críticas que sí me parece como una crítica de profundidad que le planteaba a Ernesto Castro, pero a lo mejor simplemente es por que haya dedicado menos tiempo a estos temas, y se ha desarrollado como una nota a pie de página, era una reducción excesivamente economicista de cuál era el origen de las disputas o las situaciones sobre lo trans o sobre el género, donde él hablaba y hablamos en el Círculo de Bellas Artes en su momento de cómo afirmativamente después de la Segunda Guerra Mundial y con desarrollos económicos, la mujer logra un poco emanciparse del rol meramente reproductivo dentro de las relaciones sexuales. Con Mayo del 68 hay una especie de sexualidad puramente por el placer y esto permite un desligamiento del sexo de la función meramente de reproducción o de reproducción de la especie para encontrar otro tipo de planteamientos que estarían en el origen de la cuestión trans y de algunos debates del feminismo. Yo creo que eso tiene mucho que ver y que posibilita, afirmativamente, son las condiciones de posibilidad de que se dé el debate en la actualidad, pero no lo explica, porque parece sobre todo que muchas veces debates que se aparentan como filosóficos o teóricos o profundos tienen más que ver con absolutas banalidades o incluso rencillas personales o rencores o relaciones interpersonales que no tienen nada que ver con la profundidad de la teoría y que muchas veces se intenta revestir irracionalismos que tenga cada persona o miedos o concepciones emocionales que puede tener cada persona con el halo de la teoría en lugar de con el vestido de la emocionalidad, y que eso explica gran parte de lo que sucede hoy en día, ¿no? Yo creo, y no me parece que es una simplificación, que el debate sobre lo trans ahora en España no tendría la relevancia que tiene si no hubiera una voluntad por parte del Partido Socialista de intentar recuperar buena parte del espacio que después del gobierno de coalición se queda Unidas Podemos con el Ministerio de Igualdad y con el Instituto de las Mujeres. Me parece que aunque desde la filosofía o desde la conceptualización o desde la historia intentemos recuperar algunos conceptos o decir que luchas conceptuales o teóricas son muy importantes, luego a nivel de la realidad concreta política
realmente el mundo se reduce mucho más a peleas por cargos o a peleas por sueldos o por retribuciones o a quién puedes financiar de lo que esperaríamos desde la teoría, y que la teoría sirve para justificar esto, y que la teoría sirve para justificar que de repente alguien se quede sin un puesto o que el puesto es asignado a otras personas de una corriente que en un principio era algo distinta, y provocar esa especie de rencillas, ¿no? Yo creo que se explica mucho más por una cuestión sociológica, y creo que incluso en el mundo literario, ¿no? Lo sociológico es lo primordial, o en el mundo de las artes, ¿no? Creo que en muchos casos depende mucho menos la literatura o el arte o la filosofía de cuestiones filosóficas, artísticas, literarias, que de la pura sociología y de las condiciones socioeconómicas de cada uno de sus componentes y cómo cada uno se busque la vida en un momento dado de la historia, ¿no? Y me parece muy importante recalcar también eso, pero ampliar el análisis un poco más a casos concretos que simplemente como trazos largamente abstractos sobre cuáles son algunas nociones de época o cuáles son algunas condiciones de cada época que permiten ciertas circunstancias. En el fondo, hablando de la teoría y de la instrumentalización que tiene, en el libro, por ejemplo, haces algo de crítica o autocrítica, según se quiera ver, al mundo intelectual cuando actúa también al margen de la realidad social que intenta responder. ¿Crees que hay un problema con los estudios sociales o humanos, como se quieran llamar, aquí incluye la economía, que crean modelos de explicación para definir esta realidad, pero que en vez de eso acaban intentando imponer sus ideas sobre la misma realidad? Es decir, se teoriza, se crea un marco explicativo de la realidad, y luego eso se da la vuelta y fuerzas la realidad a encajar en el marco teórico que has creado. No, sí, desde luego que ese proceso de intentar forzar la realidad para encajar en algún tipo de marco teórico se produce, pero no sé si diría tanto que es un problema de movimientos académicos, movimientos universitarios, movimientos de creación de algún tipo de pensamiento como dinámicas que sean desde la política y sobre todo que sean de la política desde el 15M, ¿no? Estos últimos días, hoy justo, leía un post de la gente de Homo Belamine hablando sobre qué es lo que había significado el 15M y caracterizando el 15M sobre todo como una especie de revueltita de estudiantes universitarios, sobre todo de primer año, que se concentraban para transmitir sus ideas, intentar adecuar la realidad a lo que eran sus ideas, o intentar construir alguna especie de cambio político voluntarioso a través de lo que son esas ideas. Y no quiero decir, desde la izquierda o desde algún tipo de izquierda, muchas veces se cita esta undécima tesis de Feuerbach de la filosofía ha servido hasta ahora para analizar el mundo, ahora tiene que servir para cambiarlo. Pero eso me parece que es una afirmación profundamente política y menos filosófica. Es decir, muchas veces, por ejemplo, ahora cuando intentamos, en relación con el coronavirus, cuando la gente se ha puesto a escribir sus diarios de pandemia o sus novelas o narrativas de pandemia, pues estas cosas son absolutas banalidades que son poco interesantes para cualquier persona, ¿no? Yo creo que dentro de 1 año, 2 años, nos la va a sudar completamente lo que fuera en el diario de coronavirus o el diario de pandemia de cualquier persona, como nos va a parecer el contenido menos interesante del mundo. Creo que no tiene ningún tipo de riqueza. Muchas veces cuando se quiere no solamente analizar la realidad, sino también transformarla, se crea una especie de voluntarismo de querer analizar el presente con demasiado apego al presente para a veces ejercer algún tipo de transformación. Y creo que eso conduce, y se ve en el 15M, a un tipo necesario de desilusión o de desencantamiento en la realidad política que no muta tan rápido como mutan las ideas o como se desearía que se pusieran en práctica las concepciones, ¿no? Creo que esa desilusión va en gran parte ligada a eso. Y me parece muy razonable, ¿no? Esa concepción de la filosofía, el vuelo de la lechuza siempre tardío. Me parece que es bastante razonable a la hora de hablar de todos estos conceptos o a la hora de hablar de cualquier tipo de teoría crítica. Creo que cualquier teoría crítica del presente que sea utilizada en el presente va a ser instrumentalizada y bastardizada por los intereses de la política, que nunca corresponden estrictamente con los intereses de la filosofía, ¿no? Con lo cual yo creo que habría que haber cierto tipo de precaución por parte de los filósofos a la hora de acercarse demasiado a la figura del filósofo rey o del filósofo político, ¿no? Creo que eso termina yendo por mal puerto necesariamente, o termina yendo por decepciones, o termina conduciendo a no llegar a demasiadas aspiraciones personales,
o llegar a demasiadas aspiraciones personales en algunos casos, ¿no? Pero que es estrictamente decepcionante y que la realidad no se mueve con esos tiempos o con los tiempos de la teoría, o que la gente que está muy enmarcada en investigaciones más en profundidad no tiene tiempo de intentar que la realidad se ajuste a esos esquemas, sino simplemente de desarrollar cuáles son esos esquemas. Yo cuando escribí el libro y antes de la presentación, ¿no?, hablaba de que me gustaría que en relación con el 80%, la estadística esta tantas veces repetida, o la falsedad tantas veces repetida, del 80% de paro de las personas trans, me gustaría que después del libro se dejara de utilizar, ¿no? ¿Crees que eso lo van a utilizar también como arma arrojadiza, por ejemplo? Uno de los misreadings que podría ser sería utilizarlo, como tiene una dimensión mediática tu libro, puede ser fácilmente utilizable. No, desde luego, y creo que tiene que ver también con como la lectura que puede hacer Juan Soto Ibars, por ejemplo, del libro En contra de la lógica identitaria, ¿no? Pero soy perfectamente consciente de que el libro no va a hacer que políticamente sea menos útil o se deje de utilizar lo del 80% de personas trans. Desde ministerios o el medio de comunicación no va a desaparecer la estadística, porque yo creo que es muy sano concebir también que el área de control o dominio desde lo filosófico o teórico, el área de influencia es más bien poquita, ¿no? Creerse que, o pensar que realmente puedes hacer bastante pocas cosas para influir en ese terreno, a no ser que ejerzas una especie de prostitución política, pero puedes influir en bastantes pocas cosas, y aunque tú desmontes o pruebes empíricamente que ese dato surge de un estudio que no tiene fundamentación real, eso no va a implicar que sea menos útil políticamente, o que la imagen de víctimas tenga menos rédito político, o que sea menos interesante utilizarlo, ¿no? Y siempre van a primar lógicas políticas de cuáles son los efectos, porque la política es muy consecuencialista, la política es muy utilitarista en cuáles son sus argumentos. Siempre van a primar esas lógicas en relación a las lógicas de quién tiene realmente la verdad, o cuál es la categoría de verdad, la categoría epistemológica de lo que estés planteando. Así que yo creo que hay que estar un poco desilusionada en relación con todo eso. Creo que no hay que ilusionarse demasiado, porque luego, y creo que se vive bien sin ilusionarse demasiado. Bueno, otro tanto ocurre a veces, por ejemplo, con las políticas de identidad, que a veces parece que lo engloba todo porque las cosas son susceptibles de ser sacralizadas y se convierten en un elemento sobre el que no se puede discutir. Y, por ejemplo, el hecho de trans, que haces una lectura de que lo trans no es una categoría homogénea, y cuando analizas, por ejemplo, la serie de La Veneno, que estableces unas diferencias, por ejemplo, entre Valeria Vegas y La Veneno, como que diciendo, sí, pertenecen al mismo colectivo, pero el colectivo es un constructo y tienen diferencias, incluso llegas a afirmar en algunos momentos, también con sensibilidad, que aunque hay gente que se pueda sentir identificado, hay ciertamente más diferencias entre ellas dos que entre ellas dos y otras terceras personas que no pertenecen al colectivo trans. Claro, desde luego, y también tiene parte de ver de por qué rechazo con tanta claridad esta cuestión de la estadística presunta del 80% de personas trans, y si me parece que realmente la cuestión de lo trans a la hora de analizar fenómenos sociales o fenómenos de discriminación o fenómenos políticos es relativamente banal, o nos puede decir relativamente poco, porque a un nivel muy fundamental de las cosas, lo que te dice la categoría de lo trans es sobre qué puede tener una persona entre las piernas, ¿no? Me parece que hay una cosa a destapar en el discurso general sobre lo trans, que puramente muchas veces cuando se habla de gente trans lo que se refiere es a cierta mirada que se tiene sobre cuál sea su genitalidad, y no hay mucho más de eso. Y eso no tiene implicaciones sociales tampoco tan relevantes en muchos casos, ¿no? Porque la existencia social de las personas trasciende en la enorme mayoría de factores lo que es la genitalidad. O sea, como seres sociales estamos todo el rato cubiertos por prendas y vestimentas que obstaculizan que eso sea ni siquiera visible, es meramente imaginable en la mayoría de los casos, con lo cual tiene que haber otras cosas, las que yo incluyo, pues la raza, la edad y sobre todo la clase. Y me parecía muy significativo, ¿no?, este momento donde de repente la serie La Veneno, el momento ejemplificativo de lo que es esa opresión de ser persona trans para el personaje que supone que prefigura a Valeria Vegas, sea que su suegra haga alguna referencia a qué pena que no puedas gestar o que no puedas quedarte embarazada, ¿no? Y me pareció de una banalidad radical, ¿no? Es como, en comparación con una persona que acaba en una cárcel de hombres,
que sufre violaciones sistemáticas por parte de los funcionarios, que es abocada a la prostitución y con la cual estás haciendo paralelismos todo el tiempo y estás incluso haciendo, ¿no?, momentos en los que la pantalla está dividida entre las dos para cimentar todavía más ese lazo de unión, que el momento más claramente discriminativo sea que simplemente le dicen, pues qué pena que no puedas tener hijos, ¿no? Me parecía de una banalidad absoluta y de una crueldad completamente supina, ¿no? Porque el hecho de que no pueda tener capacidad gestante es como un hecho objetivo. Y eso es un hecho finalmente con el que te reconcilias, ¿no? ¿Sabes? Como, pues a lo mejor te gustaría, pero no puedes, no supone un gran drama. Y que te lo recuerden, pues es una cosa con la que puedes incluso bromear, o a nivel social no es tan importante, ¿sabes? Prefiero 1000 veces que le recuerden a una mujer trans con forma de discriminación que no puede tener hijos, que le peguen una paliza por llamarlo a traerlo por la calle o cualquier cosa así. Y me parecía un proceso profundamente perverso y quizá incluso oscuro. También en esta estadística, ¿no?, volviéndolo al 80%, invisibiliza a toda esa gente que ha vivido en la clandestinidad o que llega antes de que exista algún tipo de ley para lidiar a nivel del Estado con las personas trans o concederles ciertos derechos. Concibe que esto se trata puramente de mentalidades sociales, voluntariosas, que tienen sus ideas preconcebidas, que ejercen algún tipo de violencia simplemente porque les sale del alma, ¿no?, o son inherentemente malas, como si no hubiera estructuras estatales o estructuras sociales que permiten y justifican esa violencia y toda una serie de sistemas. Me parece que, y creo que esto es en gran parte culpa de que la ideología dominante que se vehicula a través de la serie de La Veneno es una ideología liberal, y profundamente liberal en muchos aspectos, y que incide todo el tiempo en la responsabilidad individual y en el comportamiento de los individuos y cómo pueden hacer las cosas mejor o cambiar las cosas simplemente actuando por su parte. Me parece que no es un análisis serio, o que no es el análisis que debamos tomar como ejemplificativo importante en relación con lo trans, ¿no? Me parece bastante decepcionante y creo que es peligroso que se tome como el modelo único, como el modelo particular, ¿no? Creo que es peligroso que se olvide el carácter sistémico, el carácter de sistemas de muchas relaciones sociales, su carácter estructural, y que solamente se hable de lo que sufren individuos o de cómo podemos atajar a los individuos o cómo podemos ocuparnos de las vidas individuales, ¿no? Y me recuerda también, ¿no?, a esta cosa que dije una vez en una entrevista con Voz Populi, del peligro también de la izquierda de acabar convirtiéndose en un departamento de recursos humanos del capitalismo, una especie de, incluso añadiría ahora, ¿no?, una especie de gabinete de autoayuda para ciertos colectivos dentro de ese capitalismo, ¿no? Me parece que hay que corregir desigualdades sociales y estructuras sociales que son muy importantes, o sea, no es que simplemente que porque sean cuestiones identitarias o culturales sean menos importantes que otras, pero que esa corrección debe ser sistemática y estructural y cultural y que no se puede reducir a comportamientos individuales como si la culpa recayera en los individuos. Me parece que los individuos son muy poco importantes. De hecho, en Vitoria-Gasteiz ayer hubo un momento, si Zaragoza de repente a la presentación ha sido la capital del lesbianismo político, en Vitoria-Gasteiz fue como el gran momento o gran circunstancia de la reacción transexcluyente por algún motivo, y hubo como una psicóloga clínica que hablaba de la disforia de género como patología mental, ¿no? Eso, de hecho, me sorprendió, porque como en el último informe de la Asociación Americana de Psiquiatría ni siquiera está incluido como patología mental ligada a la condición trans, sino que la disforia es una
cualidad específica ligada a un profundo sentimiento de desconfort o de disconformidad, que no tiene que ver, o sea, puede ser trans sin tener disforia de género. En el último listado de enfermedades que entra en vigor el año que viene ya no se habla ni siquiera de disforia, sino de incongruencia de género. Pero ella decía que por qué teníamos tantas dificultades a la hora de hablar de esta enfermedad como algo normal, como si fuera algo como más grave que las anginas, pero considerando entre las circunstancias, ¿no?, que la disforia de género seguía constituyendo una enfermedad o una psicopatología en esos mismos términos, ¿no? Y me sorprendió escuchar esto por parte de una psicóloga clínica que además presupones que va a estar como al día de cuáles son los desarrollos internacionales, de cómo se clasifica cada una de las cosas y cómo se concibe que entran dentro del sistema, ¿no? Le tuve que repetir delante de una psicóloga clínica como qué iba a suceder el año que viene con el listado internacional de enfermedades y cuestiones relacionadas con la salud. O sea, lo tuve que repetir delante de ella porque expresaba un posicionamiento que estaba en retraso en comparación a organizaciones internacionales de medicina. Y es una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, no esperamos tampoco que la medicina o la psiquiatría sea necesariamente la institución más progresista, pero incluso tenemos ahora de repente casos en los que en España, especialmente desde las izquierdas, estamos en retraso en comparación con lo que son las organizaciones internacionales. Con lo cual, creo que hay buena parte de la crítica de la antipsiquiatría, a enfermedades mentales o que concebimos en la actualidad como enfermedades mentales, que puede tener buena parte de razón. Me recuerda siempre, ¿no?, a esta definición de los seres mentalmente sanos como seres productivos o que pueden servir para la producción y que pueden integrarse bien dentro del sistema. Pero en muchos casos también corre el peligro de caer en un lado opuesto, que es sobreculturalizar o sobresocializar todo lo que está relacionado con las patologías psicosociales o con las enfermedades mentales, como si estuvieran puramente debidas al sistema socioeconómico en el que nos vemos inmersas, y como si la ciclotimia, por ejemplo, fuera a desaparecer si de repente nos encontramos en una sociedad comunista, o que no fuera a haber personas depresivas en un mundo anarquista, en un mundo comunista, lo cual yo creo que no es el caso, o no puede darse el caso de que la solución sea tan fácil como plantear eso, ¿no? Pero buena parte de esa crítica, o que se une incluso, ¿no?, con crítica al psicoanálisis a finales del siglo XX pasado y a ciertas nociones sobre el sujeto esquizo, creo que puede tener parte de sentido, pero sin pasarse de frenada en ese excesivo constructivismo social. ¿No le quieres la de esta? Sí, no. ¿No? Vale. Bueno, pues hemos hablado ya de la serie de La Veneno, que la verdad es que el capítulo de teología trans es una crítica maravillosa, o sea, que vas muy, muy al grano de todos los recursos. Entonces te quería leer una cita tuya al final de ese capítulo, donde dices: está muy bien que esa serie exista, no tanto por la serie en sí misma ni por los discursos que difunde, sino por los efectos que pueda llegar a tener. No creo que traiga dignidad o aporte justicia, pero es un primer granito de arena. A veces necesitamos las ficciones, poco importa cuáles sean. Entonces, la pregunta es: Veneno, una ficción necesaria, pero no suficiente. Como novelista y poeta que eres, ¿cuál o cómo crees que se debería contar una historia semejante a la de Cristina, sin incurrir en todas las omisiones, anacronismos y recursos efectistas que los Javis han empleado? Y estoy pensando también en esa elaboración de mitos y lealtades mayores para cohesionar a la izquierda de la que hablabas en el capítulo de Rorty y Bernabé. Bueno, fíjate que hay como una escisión de personalidades, o de Elisabeth Duval múltiples en eso, ¿no? Porque creo que como en libros de ensayo no incurro en las mismas responsabilidades que pueda tener en relación con la novela o en relación con la poesía. Me parece que la novela no tiene necesariamente que ser más justa. Se la puede analizar a posteriori, ¿no? O se puede decir que vehiculan los discursos y que eso puede ser intencionado
por parte de sus autores, pero no tiene por qué provocar más justicia o traer más dignidad o hay que ser un instrumento que lleve a ciertas conclusiones sociopolíticas, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en el caso de la novela no tiene por qué ser el caso y que la novela puede tener valor por sí misma como exploración de ciertas cuestiones. Yo creo que en el caso de La Veneno, lo que es triste, más allá del efectismo, que es un poco inevitable, ¿no? Es una serie producida por A3 Media, no podemos esperar otra cosa. Pero lo que es triste es que se podrían haber evitado algunas cosas de forma muy fácil. En ese capítulo comento, y me parece muy importante, me parece fundamental, el tema de las prisiones. Y hablando del tema de las prisiones, comento cómo en esos años no había ningún tipo de legislación por parte del Estado que reconociera a las personas trans el derecho a cambiar su sexo oficial en los documentos de identidad. Y cómo cuando la funcionaria de prisiones en la serie le dice que si tuviera el DNI cambiado, parece otra cosa, o incluso, ¿no?, que es un momento particularmente absurdo o anacrónico, que si preferiría estar en una cárcel con hombres, con mujeres o con otras personas trans. Eso es surrealista. Nadie en 2001, nadie en 2021 incluso va a irte en prisiones a preguntarte esto, ¿no? O sea, eso no sucede, simplemente se desvincula ese foco de las responsabilidades colectivas o estructurales o por parte de una estructura del Estado para colocarlas en individuos que deciden llevar la veneno a un sitio concreto, como si no hubiera una legalidad vigente que obligara a que fuera ese sitio concreto, como si no estuviera condenada por la legalidad de ese momento a ese sitio concreto. Y creo que la ficción o las novelas pueden no ser instrumentos de vehiculación de discurso o armas argumentativas o programáticas, pero lo que no pueden hacer, porque se trata igualmente, ¿no?, de una proliferación de cierta ideología, es ocultar o mentir. Mentir sobre cosas, sobre todo si están relacionadas con la realidad, ¿no? Mentir sobre cosas que suceden de una determinada manera y que por plantear de otra manera cambiamos cuál es el foco de la violencia, cuáles son los responsables de la violencia. Me parece que en el caso de La Veneno no es un caso inocente, ¿no? No es puramente por utilidad narrativa, de que de repente, pues bueno, estas personas individuales le ejercen una especie de violencia contra La Veneno y luego se va a volver contra ella, se va a volver una especie de venganza, o sirve como algo contra la trama. No sirve como eso. Luego no volvemos a escuchar de esos funcionarios, no cumplen ningún papel, sino que puramente lo que se hace es quedar exento el Estado de toda responsabilidad. La ficción no tiene por qué vehicular unas ideas o servir como programa político, pero no tiene que tener para mí la labor de mentir o establecer mentiras sobre cuáles son los grandes relatos históricos, ¿no? Y me parecía profundamente nocivo que por culpa de La Veneno pensáramos que Cristina Ortiz acabó en una cárcel de hombres porque así lo decidieron unas cuantas personas y no porque el Estado español en ese momento legislaba que así era como tenía que ser. Eso me parecería profundamente nocivo, porque renunciaríamos también a toda posibilidad de que España, por ejemplo, como Estado, pidiera perdón o que hubiera algún tipo de retribución, excusa o de memoria histórica en relación con las personas trans. Y es por eso porque me parece políticamente difícil, no porque crea que la literatura o que la ficción o las novelas tienen que tener una labor de concienciación social particular o de concienciación política particularmente bien entramada, sino puramente porque creo que no deben... mentir pueden, introducir mentiras pueden todo lo posible, pero no mentir en relación a estas cosas o no desplazar las responsabilidades de la violencia. Creo que en relación con la violencia hay otro tipo de mecanismos que se ponen en práctica que hacen que haya que ser más o menos honestos, como son sinceros con cuáles son las cosas y que ese tipo de anacronismos no tratan simplemente de un tipo de adaptación a hacer la obra en 2020 que sea comprendida por el público, sino de una decisión política, que en ese caso me parece deplorable. Bueno, pues la siguiente pregunta hace un pequeño excurso, espero que no sea también poco afortunada, pero bueno, te la planteo. Tienes en la página 14, habito la anulación. El tratamiento hormonal me ha vuelto estéril y no he guardado en ninguna parte células sexuales haploides que me permitan generar estirpe en un laboratorio. A falta de desarrollos tecnológicos suficientes y porque el mundo ciberpunk
aún no está tan cerca, la maternidad me es ajena, por ende, escribo. ¿Crees que la obra en un autor, una autora, es una forma de compensación creativa ante su renuncia o imposibilidad a tener y engendrar descendencia? Y por otro lado, otra pregunta, ¿cuál es tu punto de vista, si lo tuvieras, acerca de las posturas antinatalistas? Me recuerda mucho, como esa pregunta, me recuerda a la reacción de Umbral ante la muerte de su hijo, la publicación posterior de Mortal y Rosa. Me recuerda a esa relación y la relación de la publicación de la obra y el éxito de la obra incluso, ¿no? con la mortalidad del hijo o la tragedia del hijo. Pero también es verdad que en ese párrafo hay una parte de mentira, porque realmente no lo sé tanto, ¿eh? No sé si cabría la posibilidad, creo que es como una cosa posible, ¿no? De que si durante un año dejara el tratamiento hormonal pudiera tener todavía descendencia. Creo que no es una cosa tan irreversible o tan radicalmente irreversible. Creo que ese párrafo más bien es una instrumentalización de cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con la realidad, o que las personas trans nos quedemos estériles sin haber hecho ninguna especie de operación quirúrgica que realmente impacte nuestra capacidad para producir algún tipo de hormona o gametos o tener descendencia, ¿no? Con las políticas antinatalistas, una segunda parte, la verdad es que no me interesan tanto, no les dedico tanto espacio o tanta atención, porque me parece que la conservación de la comunidad humana o de la cultura humana es algo positivo. O sea, yo considero que la cultura humana es algo inherentemente positivo, considero que está bien, no he entrado todavía en una etapa hippie de particular amor por la naturaleza o por los árboles. Siempre he sido alérgica y siempre he tenido alergia a las gramíneas, con lo cual mi relación con las plantas ha sido más bien una relación de hostilidad. Mi relación con la flora y la fauna ha sido una relación de hostilidad, y es una cosa que me produce inmensa ternura también, como la natalidad y ciertas nociones de familia que no tienen por qué tener que ver con la familia heterosexual necesariamente, pero con una concepción alargada de la familia que incluso puede es relacionada con amistades o con formas de crianza más en tribu, en algunos casos. No digo que sea el mío, pero las miro con simpatía y con cierto afecto. Me parece que es mucho más interesante, sobre todo en la época en la que estamos, la exploración de modelos alternativos de comunidad y modelos alternativos de afectos, que la negación de lo que sea esa comunidad, y que la negación de esa comunidad o las políticas antinatalistas nos conducen más bien a una especie de callejón sin salida, de la cual no hay realmente una proyección política, una proyección social que me resulta interesante para llevar a cabo. No conecto con ese tipo de discursos, menos aún con mis dos gatos, que son como hijos míos, de los cuales estoy completamente enamorada. Bueno, pues no tenía, o sea, era una de las preguntas que me había saltado antes, pero es que creo que viene bastante al pelo, y era ¿cuál sería el modelo familiar más deseable para ti? ¿Es el que ya has logrado crear con tu pareja, tus animales de compañía y tus amistades, o buscas algo más? Y luego, por otro lado, ¿qué opinas de las propuestas de Donna Haraway acerca de cómo podríamos replantearnos el parentesco e incluso ampliarlo a otras especies? Sí, y la pregunta sobre Donna Haraway, ¿no? Me recuerda también a desarrollos xenofeministas, sobre el momento, a lo mejor un poco futurista, en el que podría externalizarse, por ejemplo, la gestación, o pudiera haber como maquinalmente una especie de úteros robóticos, pero creo, muchas gracias, creo en ese sentido que la conservación de algunos afectos o el ligamento que hay entre la reproducción y los afectos puede ser más potente que esa especie de propuestas futuristas. No me parece que todavía están como demasiado lejanas o que son una cosa demasiado a largo plazo. No me parece que el programa xenofeminista o el programa transhumanista de Donna Haraway sea necesariamente algo viable o algo que me interese llevar a cabo en el corto o medio plazo, que pueda tener realmente consecuencias más o menos interesantes, más allá de desarrollos tecnológicos,
pero creo que luego los desarrollos tecnológicos, por revolucionarios que puedan parecernos, acaban integrándose muy rápidamente en modelos que tienen mucho más que ver con lo tradicional. Y no, en mi modelo de familia, con mi pareja, con nuestros gatos, está bien, pero sí que hemos abordado en algunas ocasiones, aunque sea una cuestión como de vida privada, la cuestión de la descendencia, y no es una cosa a la que tengamos forzosamente rechazo, ¿no? Algunas de las cosas de mayor rechazo que hemos tenido en relación con eso ha sido más bien la preocupación de... yo no sé qué cosas, ¿no?, me depara como mi carrera artístico-literaria filosófica, pero si continúa siendo algo como medianamente relevante, siempre da como mucho miedo tanto transmitir tus taras y problemas propios y heredados a tus hijos, como igualmente tiene que dar miedo como proyectar una sombra demasiado larga o una presión demasiado grande sobre esa misma descendencia, ¿no? Pero me parece que sí que es algo positivo o sí que hemos valorado, ¿no? Yo tengo una visión más o menos tierna sobre la descendencia. No en el momento actual, ahora mismo a los 20 años, pues no me plantearía tener hijos, ¿no? Pero quizá dentro de 10 años sí, no veo nada negativo, creo que puede ser algo bastante bonito. Bueno, pues la siguiente dice así: estás actualmente asentada en Francia y residiendo en París con tu pareja. No obstante, sigues siendo española y aunque imagino que también escribirás en francés, parece que produces toda tu obra de cara a España y desde fuera del país, lo que te permite hacerlo desde una perspectiva en parte externa. Pero ¿tienes la posibilidad o la intención de participar de igual manera en el sistema cultural francés? Y también, ¿piensas traducir tus obras a dicho idioma para que cobren una mayor difusión en el contexto francófono, por ejemplo? Porque parece que solamente produces tu obra pensando en España y escribiendo en español. Yo pienso mucho en España. No, decía Ernesto Carso recientemente en un directo: viva la hispanidad. Está muy bien. Pero, aparte de eso, creo que no es tan simple. Solamente tenga pensado, no en lo literario, pero sí en lo académico, darle mucha más importancia a Francia o desarrollar carrera académica dentro de Francia, pero lo literario yo creo que se ve subsumido a otro tipo de lógicas, que en muchos casos son lógicas mercantilistas, es decir, lo que se traduce no es lo más interesante o lo más rico, sino que en muchos casos lo que por otros países es captado como obra para traducir realmente acaba siendo lo que más vende. Es como esta especie de agujero de gusano o círculo vicioso en lo cual lo que tiene más reseñas o tiene más artículos o tiene más presencia dentro de medios es lo que más ha sido comprado. Es decir, como prerequisito para que algo se reseñe, para que algo obtenga cierta atención, tiene ya que estar teniendo éxito. El prerequisito para el éxito es el éxito en sí mismo, ¿no? Que es como funciona buena parte del sistema editorial español en la actualidad, ¿no? Y exportar desde España cosas en ese sentido es particularmente difícil. Yo estoy muy abierta a que eso suceda, ¿no? Dentro de poco publico una revista pequeñita de poesía, voy a publicar una cosa en Francia que traduzco a medias con mi pareja. También sucedió, para que veáis, ¿no? Porque en Francia también hay gilipollas, que para Sofilm es una revista española y francesa de cine, y me pidieron hacer un artículo sobre el segundo capítulo de Euphoria. Y hay dos redacciones de Sofilm. Hay una redacción Sofilm España, Sofilm Francia. Y aparentemente en Sofilm Francia querían una cosa como bastante más simplemente de reseñita normal, desgranando el capítulo, haciendo un poco resumen banal. Ay, pues ¿qué siente una persona trans viendo este capítulo de Euphoria escrito por Hunter Schafer, protagonizado por Jules, ¿no? Pero cuando me contactaron desde Sofilm España, y yo escribí un artículo como un poco más en profundidad y mucho más literario que eso, que yo no sabía lo que querían, ¿no? Porque no tenía la idea de qué era lo que pensaban desde Sofilm Francia. Y ese artículo, aunque hicimos una versión traducida mi pareja y yo, acabó publicado solamente en la versión española de la revista Sofilm y no en la francesa. Porque en la francesa como querían una cosa mucho más esquemática, menos compleja, era como
Aquí la estructura del artículo se va un poco de madre en la complejidad, ¿no? No hace falta que nos hables de esto o de esta recepción o de este análisis crítico-cultural de esto. Lo que queremos es una reseñita de cine, ¿no? O sea, en Francia también hay mediocridad, por decirlo muy banalmente. Y acabó sin ser publicado en Francia, ¿no? Con lo cual muchas veces también se romantiza un poco el extranjero o lo que hay fuera, pero también cuando vives en París y ves los anuncios en el metro, de qué tipo de libros o anuncios se anuncian en el metro, te das cuenta de que el mundo literario es bochornoso, triste o mediocre en todos los países. Y la discusión pública también es bochornosa o triste, mediocre en todos los países, ¿no? Con lo cual yo creo que no ha lugar ese tipo de discusiones o debates, y que si realmente hay traducción, se debe a cuestiones más sociológicas o de interés económico de la obra, que realmente a profundidad teórica o interés teórico, ¿no? Lo cual no implica, ¿no?, que en el ámbito académico, como pienso seguir en Francia, como voy a desarrollar la mayoría de eso dentro del ámbito francés, pero son como disciplinas separadas. Y además estoy muy contenta de poder observar España desde fuera. Creo que me hace querer más a España. Muy bien. Pues voy a fusionar un par de preguntas también que teníamos. La primera, como ante la pregunta está la respuesta que me has dado, es que las ves un poco de alguna manera como separadas, ¿no? La parte más académica y la parte más de escritora, narrativa, literaria, ¿no? Sí, ¿no? Y es que después de lo trans, pues es un ensayo. Sí, sí, sí. Porque el ensayo de lo trans, sobre lo trans, ¿crees que en Francia podría tener interés, el mismo interés? O... Bueno, desde luego, ¿no? Desde luego más que otra cosa, porque Pueblo Preciado tiene un interés también en Francia muy grande, ¿no? O sea, o simplemente incluso por el morbo de colocarme en contra de Pueblo Preciado ya tendría algún tipo de interés, y también porque esos debates que se hablan en España tarde o temprano acabarán dándose en Francia, ¿no? Yo vivo en el distrito 20 de Francia, al norte, como distrito medio popular, con mucha población migrante y también mucha población militante. Y hay pintadas, como cerca de mi casa, pero que obviamente no van por mí, tanto de revolución queer como de cromosomas XX y una vulva. Con lo cual, estas cosas no están tan lejanas tampoco del ámbito francés. Y creo que sí que tendrían su interés o su miga. Pues la pregunta era, por un lado, dado que parece que quieres continuar en Francia, al menos con tu vertiente académica, y ahora mismo acabas de graduarte, ¿no? O sea, Sí, acabo el grado el mes que viene. vale. Porque después tendrías que hacer, es 3+2, tendrías que hacer un máster, vale. O sea, pues mi pregunta iba un poco en el siguiente estadio, ¿no? Pero también, si me quieres contestar ya de cara a tu eventual trabajo de máster, yo te iba a preguntar acerca de un eventual doctorado, acerca de qué te gustaría investigar, ¿no? Porque dado que es un trabajo de una cierta envergadura y en la que movilizas un montón de pues, tus intereses y bastantes años incluso, pues dado que estás hasta el coño de lo trans, ¿sobre qué crees que podrían versar esos trabajos, por un lado? Y luego eso, bueno, o contéstame ya eso y luego paso a la siguiente, mejor. Pues depende de un montón de cosas. Además, ahora estaba como, porque para varios de los másteres que me quiero presentar, tengo que plantear un proyecto de máster. Y una de las cosas que me resultaban muy interesantes era como, sobre todo, dentro de la filosofía continental, desde teoría de recepción, entre otros, los criterios de demarcación que tenemos para considerar una obra como filosófica contra una obra literaria, y cómo esos criterios sociológicamente también cambian, ¿no? Este tema de cómo la recepción varía y cómo en países de una tradición más continental podemos considerar algo como filosófico, que de repente en Estados Unidos o en Inglaterra considerarían como literario, de la filosofía analítica, era un tema que me interesaba muchísimo. Entre otros, ¿no? Como criterios de demarcación desde la estética y la teoría de literatura. Pero aparte de eso, de forma más general, ¿no? Entrando menos en esas especificidades, como toda una serie de temas, la intersección sobre todo entre estética, teoría de literatura y filosofía moral y política, que no tiene forzosamente que ver con lo trans. Porque te verías incluso dando clase. Te escuché que dijiste que los temas de preferencia serían filosofía práctica o literatura, ¿no? ¿Te verías dando clase en la universidad? O... Sí, Sí. ¿Y te gustaría la docencia? Sí, es el objetivo, ¿no? Yo creo que
cualquier persona que busque tener un sueldo estable de la literatura debería abandonar esa idea y abandonar toda esperanza antes de entrar aquí. Lo cual no implique que yo no gane dinero de la literatura en el momento actual, ¿no? Con conferencias y con los libros y con Después de Trans, que ha funcionado muy bien también a nivel comercial. Sorprendentemente, ¿no? Para el ensayo que es como funciona bastante bien a nivel comercial, se gana dinero en la literatura, pero no es en ningún caso una fuente de trabajo estable. Y desde luego que mi objetivo es ser funcionaria. Desde luego. Desde luego, sin ninguna duda. En Francia. En Francia, además, sí, está mejor pagado que aquí. ¿Pero en la universidad preferiblemente? En la universidad sí, en la universidad preferiblemente, pero antes de la universidad normalmente, por simplemente cómo funciona el sistema francés, es normal hacer alguna especie de oposiciones a institutos que además están muy bien pagadas y ir alternando durante un cierto tiempo entre institutos y universidad, porque tienes que hacer bastante pocas horas. Si pasas la agregación, pasas como unas pocas horas a la semana. Tengo incluso una amiga que se planteaba irse a buscar un puesto en Perpiñán después de pasar la agregación de español y vivir en Barcelona, ir como 2 días a la semana, 3 días a la semana a dar clase a Perpiñán y luego el resto del tiempo vivir en Barcelona, ¿no? Con lo cual está bastante mejor pagado y se puede vivir mejor como funcionaria en la docencia, incluso en la docencia universitaria que en España. Y esa desde luego es mi intención, desde luego, sin ninguna duda. Bueno, te lo preguntaba en parte porque es que ahora, bueno, algunos de nosotros, de mis compañeros, estamos cursando el máster este de profesorado dichoso y, bueno, y haciendo las prácticas, de hecho, ahora mismo en institutos. Y bueno, la verdad es que la experiencia en institutos bien, pero el máster terrible y tener que... Y encima lo quieren alargar a 2 años. En Francia no tenemos, o sea, hay máster de preparación para las pruebas de la agregación, pero no es un máster de profesorado. Creo, o sea, sí que tienes como prepararte para las pruebas como una clase o algo así, pero no hay particularmente como un máster así de pedagogía o didáctica, sino que tienes que empollarte los temas de ese año y acabar haciendo una disertación sobre un corpus teórico o un corpus literario, ¿no? Es un poco más serio. Sí. Ojalá, ojalá. Porque te lo pregunta también un poco el modo de vida y el modo de ganarte la vida, ¿no? A raíz del Patreon que te abriste no hace mucho, un mes o así, o un mes y pico, ¿no? En enero. Vale, unos meses. Sí, que a mí me reporta como 270 euros al mes o algo así. Vale. Y también porque Ernesto Castro también ha decidido... Sí, Ernesto ha hecho lo mismo. Entonces, claro, como dice que parece que aquí, con todo lo que trabaja y tal, una cosa es a qué te dedicas y otra cosa es con qué te ganas la vida, parece que con abrirse la cuenta, ¿no? Y sus suscriptores ya gana aún más de lo que le pagarían en el mes en un día haciendo un directo así. Entonces... Pero totalmente, es una cosa muy loca, ¿no? Las colaboraciones en medios están pagadas como entre 60, 75, 100 euros el artículo. Para revistas digitales, incluso revistas digitales con cierto estándar, ¿no? Luego hay algunas que pagan un poco mejor, pero una de las mejores veces que me pagaron fue en El País, con un articulito, como 150 euros, una cosa así. Pero todo está muy mal pagado. Todo está muy pagado de forma general, con lo cual de eso no puedes vivir. Es una cosa completamente absurda, porque las colaboraciones en audiovisual, yo no tengo ningún problema en hablar abiertamente de dinero, ¿no? Ese es un tema que me gusta bastante tratar. Bueno, nos vamos a poner aquí como broncano, pero bueno. Puedo... Joder, ahora mismo no tengo mi móvil, ¿no? Pero en mi cuenta bancaria creo que ahora mismo hay 300 euros. Creo... Sí. Hay 300 euros. En relación con la colaboración audiovisual, está mejor pagado, como Ernesto y yo, por colaboración con Place, por ejemplo, ganamos 300 algo euros, cada uno, creo, más o menos. Y es una cosa completamente ridícula, porque la colaboración en Place es como 1 hora de grabación, tienes que prepararte muchísimo menos de lo que precisarías un artículo o una crítica literaria, y ganas como varias veces más de dinero simplemente porque es audiovisual. Pero claro, como eso son colaboraciones esporádicas, nunca sabes cuándo vas a hacer, nunca sabes cuándo vas a hacer conferencias o cuándo se van a acumular, pues es un modo de vida muy poco estable en el que no funciona demasiado, ¿no? Y a la hora de como tener un ritmo de vida que te permita realmente existir de manera alargada, como no funciona demasiado, así que la mejor opción realmente es ser funcionaria, insistentemente, ¿no? Hemos oído que en una de tus últimas entrevistas estás redactando una novela provisionalmente titulada La Comuna de Madrid y otra acerca de las relaciones, las tradiciones y la farsa del mundo cultural titulada Los excesos. Entonces, ¿podrías adelantarnos algo más acerca de las mismas
¿Y cuándo estimas que saldrán publicadas para gozo de tus lectores y lectoras fieles? La Comuna de Madrid yo estimo que será publicada o a finales de este año 2021 o a principios de 2022. Los excesos en 2023, 2024. De hecho, los excesos era un proyecto que me ilusionaba mucho. Es un proyecto que me sigue gustando mucho. Estuve el otro día hablando con Raúl, que no es el editor de ese proyecto, pero el editor después de Lo Trans, lo comentamos, y también le gustó mucho con algunas cosas que leí de ello. Pero que lo tuve que interrumpir porque me llegó esta propuesta de Lengua de Trapo y era como una fecha límite bastante más inmediata que no sé eso que me podía alargar, ¿no? Pero a veces se habla un poco de libros de transición en que yo intento como poner toda la carne en el asador, esforzarme al máximo en cada uno de los libros. En comparación con los excesos, La Comunidad de Madrid es una novelita de transición, ¿no? Pues me parece bastante interesante y va a ser muy divertida, para quien no lo sepa, como tiene que ver con estas dos ocupaciones que hay en Madrid en 2016, el año después de la victoria de Carmena en las elecciones municipales, que son una de relativa irrelevancia, que es la del grupúsculo marxista-leninista organizado por Iniciativa Comunista en Madrid, de los edificios de los antiguos estudios de cine al lado de la Latina, al lado de la Plaza Mayor. Y la otra, en esa dicotomía, de Hogar Social Madrid, la organización fascista, en los antiguos edificios del Nodo. Y la dicotomía entre estas dos organizaciones, entrelazamiento. Hay un aspecto satírico, pero también de intentar genuinamente retratar a los pertenecientes a estos dos sitios y cómo se acaba formando parte de estos dos modelos de existencia o modelos de vida, como una parte de la intrahistoria pequeñita también de Madrid, que retrata, a mi parecer, muy bien lo que luego serían como algunos debates internos dentro de la izquierda o de generaciones posteriores, o la desilusión con los límites del municipalismo de Manuela Carmena, o incluso lo que sería luego como esta especie de heredero mixto de ambas formaciones, conformado por el Frente Obrero y su misma misión un poco de distribución de alimentos a vecinos del barrio, y de reivindicarse como la opción del barrio con concepciones un poco mezclando tanto factores socialchauvinistas con una semiherencia marxista-leninista. Y esa es la novela próxima, y la otra, la de los excesos, pues retrata degeneraciones e infidelidades dentro de un matrimonio en la década de los 2010, en la veintena, ese matrimonio, y también sátira del mundo cultural y de la escena literaria. Pues está más lejos, así que digo menos. Vale. Pues ya la última para ir terminando. Teniendo en cuenta la actual coyuntura, con el proyecto y el borrador de ley trans, y como auguras en tu prefacio cuando afirmas que la ley trans será ley, no sé si al cabo de un año o bastante más tarde. Cuando lo sea, este libro tendrá más interés, si cabe, al examinar todo lo que queda después de ese debate legal. ¿Qué niveles de lectura crees que tendrá tu libro? ¿Cuánta gente crees que lo podría leer como un libro pedagógico, dado que tiene ciertos rasgos academicistas? Y si pudieras, querrías preguntar algo a los lectores de tu libro y a los lectores del futuro. Yo creo, y además es una pregunta que te hace sobre todo haciendo el tour, ¿no? Porque te encuentras con mucha gente que caracterizas como gente muy diversa y con características muy diversas, y con mucha gente te dices como... te preguntas realmente cómo van a leer tu libro, qué clases de lectura van a extraer de ello, cómo se lo van a tomar, cómo se van a enfrentar a ciertos capítulos, ¿no? Hay gente con la que realmente piensas en el momento en el que haya una cita a pie de página explicando el suplemento o la diferencia de Derrida, le dará un infarto, un ataque al corazón y abandonará el texto. Pero eso también hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de gente en este país que se compra los libros para tener una estantería, pero no para leerlos. Las ventas de un libro no reflejan necesariamente la cantidad de gente que lo ha leído o que ha llegado a acabar hasta el final. Y de hecho, planteaba con Raúl el dilema ético de decir
que el libro intentaba aclarar más o menos conceptos o despojarnos de ciertos matojos o cierta maleza en relación con lo trans y plantearlo así al presentarlo. Yo creo que sí que intenta aclarar, o sea, más o menos didáctico, ¿no? Pero que luego realmente se trate de un libro bastante complejo, ¿no? Me planteaba esta cuestión de si estaba siendo buena persona, casi mintiendo a la hora de presentarlo, ¿no? Pero creo que sí que puede ser pedagógico, sobre todo algunos capítulos más que otros para mucha gente, o sí que he tenido como reacciones de gente que no está en el ámbito de la filosofía, la sociología, el mundo de las ciencias sociales, que le ha gustado mucho, que le ha parecido muy esclarecedor. También para mi sorpresa, yo lo he intentado en medida de lo posible, ¿no? Entre el primer borrador y el segundo borrador añado 20.000 palabras, que son todas intentar ser más didáctica. O sea, 20.000 palabras de intentar ser didáctica y no dar las cosas por sabidas. Y creo que puede funcionar, más o menos, dentro de eso. Sobre cuánta gente lo lea, no lo sé tampoco realmente. Nunca he tenido vocación de escritora mayoritaria y ni siquiera tampoco de escritora minoritaria. Creo que muchas veces el lector tiene que darte relativamente igual. Tiene que importarte bastante poco. Tienes que plantearte que existe y tienes que plantearte, pues, acompañarle y ofrecerle ciertos cariñitos y de acompañamiento, tenerle un poco de la mano, pero no tiene que importarte tanto, no tienes que escribir tanto para el lector, ¿no? Yo se me planteara como escribir para ganar el premio Nadal, premio Planeta. Qué aburrido, ¿no? Por otra parte, bueno, de todas maneras, como si esos premios se ganaran por criterios literarios y no criterios sociológicos. Otra vez, pero como que no tengo tanto en cuenta o no le otorgo tanta importancia al lector. Los lectores que lo lean, ¿no? me cuenten cosas después, pues buenos serán y buenos sean, ¿no? Yo estaré agradecida con todos ellos. ¿Y cuál era la tercera? ¿El tercer componente de la pregunta? Sí, no, si tenías alguna pregunta para los lectores del futuro. Después de cuando se pueda revisar e interpretar a raíz de... Sí. Yo creo que sí, porque quiero decir, el que haya un debate ahora mismo legal condiciona esa lectura de manera inexorable, hace que se vendan más libros, pero yo creo que hace que la recepción sea más mediocre en el sentido de que seguramente, y no por una cuestión elitista, sino puramente porque el público está más interesado en el debate político, sociocultural o en nociones muy relacionadas con la ley, que tendrá menos importancia dentro de un tiempo. Y preguntas, no, yo creo que las preguntas o maneras de incomodar al lector están más o menos formuladas dentro del texto, ¿no? Me gustaría que se sintieran algo incómodo o incomodado, ¿no? Sentiría que si se sintiera completamente cómodo leyendo el texto habría fracasado en algo. Eso me lo planteaba también a la hora de escribir las novelas, ¿no? Con la Comuna de Madrid no quiero hacer una novela que sea recuperable políticamente, no quiero hacer una novela que sea recuperable por parte de la izquierda con la que yo me identifico, no me interesaría hacer eso, y con los excesos incluso, ¿no? Quería incluir por parte de la narradora y protagonista declaraciones abiertamente transfobas. Quería que hubiera esa incomodidad, no como algo mayoritario, ¿no? Sino como en un pequeñito momento, ¿no? Como... esto es lo que declara la narradora, porque quería que hubiera esa incomodidad, porque si no hay una ruptura también con los horizontes de lectura del lector, de las expectativas que ese lector pueda tener en algún momento dado, pues bueno, cabe preguntarse también de qué nos queda dentro de lo literario si no se da eso, qué clase de mecanismos rigen lo literario ahora mismo, si todo está por esperar, si todo es predecible. Eso sería lo que me parecería una pena. Vale, bueno, pues ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias.